Aquí. No hagas absolutamente ningún ruido. En el instante en que vio sus ojos inquebrantables, la presidenta Galván asintió sin darse cuenta. El hombre revisó el vendaje de su herida y luego desapareció fuera de la cueva. Afuera, los sonidos de los agentes de asesinato armados que rastreaban la zona se hacían cada vez más cercanos. La presidenta del consorcio de TIM más importante de México, Ximena Galván Osorio, se había estrellado en una isla desierta tras la explosión de su jet privado. Allí, un hombre que había sido borrado del mundo vivía como una bestia salvaje. Quien intenta matarla, ¿por qué ese hombre está confinado en esta isla? Y en el momento en que se revela un enemigo común oculto, comienza la venganza más letal. Una supervivencia asfixiante y un contraataque emocionante empiezan ahora. Antes de que comience el drama, les pedimos que se suscriban y le den me gusta. Déjenos un comentario diciendo desde dónde nos escuchan y les mandaremos un saludo con mucho gusto. El cielo sobre el mar de Cortés. El terrible recuerdo del avión estallando en pedazos con un estruendo ensordecedor. Ese recuerdo fue lo primero que golpeó la mente de la presidenta Galván cuando abrió los ojos con dificultad sobre la arena ardiente de la playa. Su boca estaba llena del sabor metálico de la sangre y el agua salada del mar. El recuerdo de aquel horrible momento en que su jet privado se partió en dos por una explosión y se precipitó al océano, la atravesó como afilados fragmentos de vidrio. No se veían ni sus asistentes ni los pilotos. Milagrosamente, seguía con vida, pero la situación era desastrosa. Su chaqueta de seda de la más alta calidad estaba desgarrada hasta ser irreconocible. En sus brazos y piernas expuestos, profundos cortes de los restos del avión y moretones de un rojo oscuro estaban grabados como medallas. La presidenta Galván apretó los dientes e intentó levantar el torso. Sin embargo, con un breve gemido de dolor atroz, como si todos los huesos de su cuerpo se estuvieran rompiendo, se desplomó de nuevo sobre la arena húmeda. El sol ecuatorial, que parecía perforarle la coronilla, caía sin piedad. Si se quedaba así, en una playa sin una sola sombra, era solo cuestión de tiempo que sus heridas se infectaran o muriera de deshidratación. Arrastrando una pierna herida, comenzó a reptar hacia la selva salvaje y de un verde oscuro que se vislumbraba al final de su campo de visión. Había pasado toda su vida en una oficina de lujo con aire acondicionado, al mando de decenas de miles de empleados. Ahora, impulsada únicamente por el instinto más primitivo de supervivencia, se arrastraba por la arena. Cada vez que los granos de arena se incrustaban en sus heridas abiertas, una oleada de dolor le cortaba la respiración. Pero tenía que vivir. ¿Cuánto tiempo se arrastró? Finalmente, llegó a la entrada de una densa selva de palmeras y matorrales. Cuando la fresca sombra cubrió su cuerpo ardiente, la tensa cuerda de la tensión se rompió de golpe y su visión comenzó a oscurecerse. Fue en ese preciso instante, desde la profunda oscuridad de la selva, escuchó el sonido de algo que se acercaba con un crujido de hojas y el ruido de pasos pesados. La presidenta Galván luchó por mantener la conciencia y levantó la cabeza con esfuerzo. El miedo a que pudiera ser una bestia hambrienta le subió hasta la garganta, pero lo que apareció entre la espesa maleza no fue una fiera, sino una persona. Un cuerpo musculoso y robusto, curtido por el sol, una barba descuidada y el pelo hasta los hombros. Su cuerpo solo estaba cubierto por un trozo de tela áspera, desgarrada y atada sin cuidado. Su apariencia era la de una bestia salvaje perfectamente asimilada a la naturaleza indómita de esta isla remota. Sin embargo, la mirada de aquel hombre no era la de un animal. Eran dos ojos como cuchillas afiladas y frías, de los que toda emoción había sido extirpada por completo. Al encontrar a la presidenta Galván, caída y ensangrentada, no mostró ni el más mínimo atisbo de sorpresa o desconcierto. Simplemente, observaba con indiferencia los posibles peligros del entorno. El hombre se acercó como un fantasma, sin hacer un solo ruido. Instintivamente, la presidenta Galván se encogió. No le quedaban fuerzas ni para mover un dedo. El hombre se arrodilló a su lado. Con sus manos ásperas y toscas, rasgó audazmente la manga ensangrentada de su blusa. Ella abrió sus labios agrietados para intentar identificarlo. Una voz ronca, como el chirrido del metal, se escapó, pero el hombre no respondió. En cambio, sus manos comenzaron a moverse con una rapidez y precisión asombrosas. De su cintura sacó una bolsa de cuero animal llena de agua limpia. Con cuidado, lavó la arena y la sangre de la herida profunda. Cuando el agua fría tocó la carne viva, el cuerpo de la presidenta Galván se estremeció, pero las manos del hombre no vacilaron ni un ápice. A continuación, el hombre desenvainó un tosco cuchillo de su cintura. No fue un gesto amenazante. Usando el lomo del cuchillo, machacó rápidamente unas hojas anchas que había arrancado de los alrededores y las aplicó en una gruesa capa sobre la zona que sangraba profusamente. Luego, con una cuerda hecha de lianas,
lo ató todo firmemente, como un vendaje de presión. Todo el proceso fue impecable. Localizar el punto exacto de la hemorragia y detenerla con movimientos eficientes y sin florituras. No era la habilidad de un náufrago perdido o de un nativo. Eran los movimientos de un soldado de fuerzas especiales perfectamente entrenado, grabados en sus huesos tras innumerables experiencias de vida o muerte en los campos de batalla más extremos. Tras terminar los primeros auxilios, el hombre cruzó su mirada con la de la presidenta Galván por primera vez. Al encontrarse con aquellos ojos indiferentes y secos, ella sintió una inexplicable sensación de alivio y, al mismo tiempo, una extraña tensión que le erizó la piel. Quería preguntar quién era este hombre y por qué estaba solo en esta isla infernal, pero él se le adelantó. En silencio, se levantó, deslizó sus firmes brazos por debajo de la espalda y las rodillas de ella, y la levantó en vilo. Sintiendo el pecho del hombre, duro como una roca, y el latido tranquilo de su corazón contra su espalda, la presidenta Galván finalmente se hundió en el profundo abismo de la inconsciencia. Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que sintió fue un calor reconfortante. El crepitar de la leña ardiendo llegó a sus oídos. La noche ya había caído sobre la isla. Frente a ella, una hoguera rojiza danzaba en llamas. Con cuidado, la presidenta Galván se incorporó. La pierna que creía rota estaba firmemente entablillada con una rama recta. Sobre todas las heridas de su cuerpo, una espesa capa de hierbas de un verde oscuro había sido aplicada meticulosamente. El dolor punzante había disminuido. El frío que la calaba por la ropa empapada de agua de mar también había desaparecido por completo. Al girar la cabeza, vio al hombre sentado al otro lado de la hoguera. Su rostro inexpresivo parpadeaba a la luz del fuego. Arrojaba distraídamente ramas secas a las llamas, sin mostrar la más mínima curiosidad ni hostilidad hacia esta extraña que yacía a su lado. Como líder de un gigantesco conglomerado, Ximena había dedicado su vida a leer y manejar a las personas a través de su mirada. Su aguda intuición le lanzaba una fuerte advertencia. Aquel hombre no era un náufrago cualquiera esperando a ser rescatado. Era una máquina de matar, criada y entrenada bajo un estricto control emocional. El violento sonido de las olas rompiendo contra la costa devoraba el silencio de la isla. Así, un hombre y una mujer de dos mundos que jamás deberían haberse cruzado, se sentaron por primera vez uno frente al otro, con la hoguera de una isla desierta de por medio. Ninguno de los dos podía siquiera soñar que se convertirían en la única salvación del otro, el único que podría reconectar el aliento cortado del otro. A la mañana siguiente, la presidenta Galván despertó con la mente mucho más despejada. Se incorporó lentamente. El terrible dolor en su pierna entablillada había disminuido sorprendentemente. La fiebre que le quemaba la frente también se había enfriado. Se oyó un susurro cerca de la entrada de la cueva. El hombre, con su expresión indiferente, afilaba las puntas de unas ramas que había recogido en la playa. Aunque sabía que ella estaba despierta, no se molestó en mirarla. No vaya nunca más allá de esa cordillera rocosa del sur, dijo el hombre con voz seca mientras pelaba la corteza de una rama. Era la primera vez que oía su voz. Era áspera y profunda como la arena. ¿Hay bestias salvajes o algún acantilado peligroso por allí?, preguntó ella con expresión de extrañeza. El hombre dejó la rama que estaba afilando y, con total naturalidad, señaló su propio pecho izquierdo con un dedo. No, tengo un chip dentro de mi pecho. Una microbomba. Los ojos de la presidenta Galván se abrieron de par en par. El hombre continuó, sin emoción alguna. Si salgo de un radio determinado de la isla, mi corazón explotará. Es una correa invisible para mantener atada a una bestia. Es la razón por la que no puedo sacarla de esta isla. Esa noche, una densa oscuridad volvió a cubrir la isla. Dentro de la cueva, solo una pequeña hoguera parpadeante iluminaba el lugar. El crepitar de la leña rompía el pesado silencio entre los dos. Mirando fijamente las llamas, el hombre comenzó a relatar su pasado con calma. Pertenecía a una unidad de operaciones especiales clandestina y de alto secreto que no existía en los registros oficiales, Tártaro. Y dentro de ella, era el agente más letal y peligroso. Su última operación fue en el Medio Oriente. La misión era volar una instalación enemiga. La voz del hombre era seca, pero justo al lado del objetivo había una escuela primaria local. Durante el día, mientras hacía el reconocimiento, un niño se me acercó sonriendo y me ofreció agua. El hombre hizo una pausa. Su mirada se perdió en las profundidades de las llamas rojas de la hoguera. Llegó la hora de la operación. Sostuve el detonador y apunté al objetivo, pero a través de la mira, vi al mismo niño que me había dado agua por la mañana. El niño estaba entrando en el edificio de la escuela. La presidenta Galván lo miraba conteniendo la respiración. No pude pulsar el botón. Desobediencia.
En una unidad clandestina, eso significa la muerte inmediata. Pero el comandante de Tártaro, en lugar de matarme de una vez, me implantó un chip explosivo en el pecho y me abandonó en esta isla desierta. Me convirtió en un fantasma viviente para que me consumiera lentamente hasta morir. En su tono impasible se filtraba el pesado remordimiento de un ser humano, un remordimiento que no había podido borrar. La presidenta Galván escuchó su historia en silencio. Era una persona que sabía comprender el peso de los demás. Ella también, mordiéndose el labio, comenzó lentamente a contar su propia historia. Mi padre falleció repentinamente. La voz de la presidenta Galván era tranquila pero firme. De la noche a la mañana. Heredé un gigantesco consorcio de ti. Sobre mis hombros pende la vida de más de 300.000 empleados y sus familias. Si yo caigo, ellos se quedarán en la calle. Apretó los puños con fuerza. El accidente de mi jet privado no fue un simple fallo mecánico. Fue un atentado terrorista disfrazado de accidente. Alguien intentó matarme para apoderarse de mi empresa. Un hombre abandonado por su país, una mujer traicionada por sus allegados. Aunque habían vivido en mundos completamente diferentes, sus trayectorias eran sorprendentemente similares. La mirada de la presidenta Galván brilló ferozmente a la luz de la hoguera. Miró directamente al hombre y le hizo una propuesta. Ese chip explosivo que tienes en el pecho. Yo puedo manejarlo. Por primera vez. Una leve onda alteró la mirada indiferente del hombre. Soy la hija del fundador del principal consorcio de TI de México. La estructura de un microchip es mi especialidad. Puedo interferir la señal temporalmente para evitar una detonación inminente. La presidenta Galván se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo llévame sana y salva a mi laboratorio secreto en tierra firme. Si lo haces, yo te quitaré por completo ese maldito chip que tienes clavado en el corazón. El hombre, tras confirmar la información, cargó a la presidenta Galván sobre su espalda sin dudarlo. Corrió hacia la montaña rocosa más profunda y escarpada de la isla. La depositó en las profundidades de una pequeña cueva. En un laberinto de grietas rocosas. Aquí, no hagas absolutamente ningún ruido. La voz del hombre era baja y seca. En el instante en que vio sus ojos fríos e inquebrantables, la presidenta Galván asintió sin darse cuenta. El hombre camufló hábilmente la entrada de la cueva con una gruesa enredadera y se deslizó en la oscuridad sin hacer ruido. Como una bestia salvaje. El equipo de asesinos que se adentró en la selva comenzó la búsqueda en parejas. Aunque estaban armados con equipos de última generación, la jungla escarpada no estaba de su lado. El barro en el que se hundían sus pies y las ramas que les golpeaban la cara crispaban sus nervios. Los dos asesinos que iban en cabeza entraron en un estrecho barranco. La bota de uno de ellos pisó una gruesa liana en el suelo. Fue en ese instante, con un silbido que rasgó la oscuridad, un pesado tronco de árbol voló por el aire desde lo alto de los árboles, como un péndulo. Los dos asesinos lo recibieron de lleno en el pecho y salieron despedidos hacia atrás sin poder siquiera gritar. El sordo impacto que sacudió la selva fue el de una trampa primitiva que el hombre había preparado. Los otros asesinos, alarmados, giraron sus armas al instante. Los silenciadores no pudieron acallar las ráfagas de disparos que rasgaron la selva caóticamente. Pero solo las hojas rotas se esparcieron por el aire. La sombra del enemigo no estaba en ninguna parte. El hombre ya se había movido, trepando por los árboles hacia un acantilado. Desde allí, observaba fríamente a sus enemigos, que se agrupaban confusamente al oír los disparos. En sus ojos, las rutas de movimiento y los puntos ciegos de los enemigos eran claramente visibles. El hombre se deslizó por el acantilado hasta el suelo sin hacer ruido. Desde la densa sombra detrás del asesino que vigilaba la retaguardia, una mano áspera surgió de repente. El hombre le tapó la boca al enemigo y, al mismo tiempo, le rodeó el cuello con firmeza para estrangularlo. En solo 3 segundos, el asesino, privado de oxígeno, dejó caer la cabeza sin fuerzas y se desmayó. El hombre lo arrastró detrás de una roca y, usando lianas, le ató firmemente las manos y los pies a la espalda. Su método de combate era claro. Nunca acababa con la vida del enemigo. Sin embargo, los incapacitaba por completo, asegurándose de que nunca más pudieran empuñar un arma o levantarse. El asesino que iba delante se dio cuenta de que su compañero había desaparecido. ¡Atrás! ¡Está detrás de nosotros!, gritó con urgencia, girando la cabeza. En ese instante, la rodilla del hombre golpeó con fuerza y precisión el plexo solar del asesino. Cuando el cuerpo del asesino, sin aliento, se dobló hacia adelante, el hombre le arrebató el arma de un giro y, con indiferencia, le golpeó la articulación del hombro. Con el impacto, la articulación del hombro cedió y el asesino se desplomó en el suelo. El hombre quitó el cargador del arma arrebatada y lo arrojó lejos. Luego,
Volvió a atar al enemigo con enredaderas y lo fijó al suelo. Un combate cuerpo a cuerpo impecable, sin un solo movimiento superfluo. No era una simple pelea. Era una técnica de sometimiento tan mecánica y escalofriante que demostraba un conocimiento perfecto de la estructura de las articulaciones y los puntos vitales del oponente. Este método de combate, brutalmente eficiente, era una prueba fehaciente de la máquina de matar en que se había convertido el hombre tras el entrenamiento implacable y peligroso de Tártaro. Ahora, solo quedaba el jefe del equipo de asesinos en la selva. Sus subordinados, los mejores de los mejores, habían desaparecido sin siquiera poder gritar. Un sudor frío corría por la frente del jefe. ¿Dónde te escondes? Sal ahora mismo, gritó el jefe, disparando como un loco en todas direcciones. Era un alarido de terror. En el instante en que sacó el cargador vacío para recargar, una enorme silueta se abalanzó sobre él como un leopardo desde una gruesa rama sobre su cabeza. Al aterrizar, el hombre le propinó un pesado gancho a la mandíbula. El jefe, sacudido violentamente, puso los ojos en blanco, perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo. El hombre ató firmemente con lianas incluso al último jefe. La selva volvió a quedar en un silencio sepulcral. Un equipo de 12 asesinos armados había sido cazado por completo por un solo hombre desarmado. Mientras tanto, en la cueva, la presidenta Galván estaba acurrucada, con las manos fuertemente apretadas. Los disparos intermitentes y los gritos ahogados que venían de fuera habían cesado por completo. ¿Quién habrá ganado? Su corazón latía con locura. En ese momento, la enredadera que cubría la entrada de la cueva fue apartada bruscamente. Una silueta enorme se recortó contra la luz de la luna. Quien entró, respirando agitadamente, no era otro que el hombre. Su torso desnudo y robusto estaba cubierto de lodo. Tenía rasguños de ramas en los antebrazos y el costado. Las marcas de la feroz batalla estaban grabadas en un rojo oscuro aquí y allá, pero su rostro seguía inexpresivo. Sus ojos, sin embargo, brillaban ferozmente en la oscuridad como los de una bestia. El hombre caminó con paso pesado y se detuvo frente a la presidenta Galván. Ella levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, miró directamente a la cara de este hombre. El hombre imponente que había neutralizado a los 12 asesinos que vinieron a matarla. El hombre con un control férreo que, incluso después de terminar una caza despiadada, no cruzó la última línea. En el corazón de la presidenta Galván, junto con un profundo alivio, surgió una intensa y desconocida oleada de emoción. No era simple gratitud. Era la fuerte convicción de haber encontrado, en esta isla infernal, el único escudo que podría protegerla por completo, quizás más que nadie en este mundo. El hombre regresó a la cueva. En una de sus manos sostenía un objeto pesado. Era un terminal de comunicaciones militar impermeable que le había quitado al jefe del equipo de asesinos desmayado. El hombre reavivó la hoguera apagada, haciéndola muy pequeña. Luego, arrojó el terminal frente a la presidenta Galván. Tiene reconocimiento biométrico y una contraseña. ¿Puedes abrirlo? La presidenta Galván recogió el terminal, con la manga de su ropa. Limpió cuidadosamente la pantalla opaca, manchada de sangre y lodo. Su mirada se volvió fría y penetrante. El sistema operativo básico de este tipo de terminales militares fue un diseño inicial que nuestro grupo Galván suministró. Conozco perfectamente la estructura de sus puertas traseras. Los dedos de Ximena se movieron rápidamente sobre la pantalla. No tardó ni un minuto en introducir códigos complejos y eludir la red de seguridad. Un mensaje de acceso concedido apareció en letras verdes y la pantalla se iluminó. La mirada de Ximena recorrió rápidamente el texto en la pantalla. Pronto, sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. Incapaz de hablar por un momento, la presidenta Galván finalmente abrió la boca con voz temblorosa. Es una orden de asesinato. El objetivo soy yo. La mano de la presidenta Galván temblaba mientras apretaba el puño. Apretó los dientes con tanta fuerza que sus labios se pusieron blancos. El accidente del jet no fue un fallo técnico. Esos desgraciados instalaron explosivos en el avión de antemano. Y esta isla desierta, respiró agitadamente, apretando el terminal. Es una zona de control militar, completamente excluida de las rutas de navegación civil y de las áreas de búsqueda de la Guardia Costera. Era una tumba meticulosamente calculada para que los restos del avión y mi cadáver nunca fueran encontrados por el mundo. Los rostros de los inocentes miembros de la tripulación y asistentes que murieron con ella pasaron por su mente. El rostro de la presidenta Galván se contrajo con una ira fría. La expresión del hombre seguía siendo impasible, pero su siguiente pregunta fue directa al corazón del asunto. ¿Quién es el remitente? La presidenta Galván levantó la cabeza y lo miró fijamente. Tártaro. El remitente es el comandante de la unidad.
Un pesado silencio se apoderó de la cueva. La mandíbula del hombre se tensó. Él mismo que lo había confinado en esta isla infernal. El cerebro detrás de la explosión del avión y del envío de los asesinos para apoderarse de la empresa de la presidenta Galván. En ese momento, los enemigos de dos personas que nunca deberían haberse encontrado se fusionaron en uno solo. La presidenta Galván, mordiéndose el labio, continuó abriendo otras contraseñas y carpetas en el terminal. Como se había conectado con privilegios de comandante del más alto nivel, los documentos de operaciones secretas recientes de la unidad estaban intactos. Un momento, ¿qué son estos documentos? La mirada de Ximena se detuvo en un punto. Pasó la pantalla, leyendo rápidamente. Son informes de operaciones secretas realizadas recientemente en el Medio Oriente. Pero, la presidenta Galván levantó lentamente la cabeza y miró al hombre. En sus ojos claros se mezclaban la compasión y el horror. Esa misión de detonación en el Medio Oriente que rechazaste no era una orden del Estado. La respiración regular del hombre se detuvo. Era una orden de masacre privada del comandante para encubrir sin dejar rastro un libro de contabilidad de tráfico ilegal de armas por valor de miles de millones. La presidenta Galván remató la frase como si clavara un clavo. Te engañaron por completo. Solo el crepitar de la leña ardiente golpeaba sus oídos. Un hombre que había dedicado su vida como una máquina al servicio de su país. Pero la terrible culpa y el deshonor que cargaba no eran más que el sacrificio para satisfacer la sucia codicia de un solo hombre. Estuvo a punto de matar por el dinero sucio del comandante al niño de ojos claros que le había ofrecido agua. La mirada del hombre cambió por completo. Ya no era la mirada de una bestia salvaje desprovista de emociones. Una intención asesina, profunda, fría y capaz de helar hasta los huesos, comenzó a arder ferozmente, como si fuera a devorar la luz de la hoguera. La presidenta Galván dejó el terminal y se levantó lentamente. Su mirada también brillaba, tan decidida y feroz como la del hombre. Tu venganza. Y la mía. La presidenta Galván extendió su mano hacia el hombre. Nuestro enemigo es exactamente el mismo. Tenemos que ir a cortarle el aliento a ese desgraciado comandante. El hombre miró la mano extendida de ella. No había necesidad de dudar más. Había surgido una razón perfecta e intensa para romper su correa invisible y regresar a tierra firme. El hombre extendió su mano áspera y la estrechó con firmeza. En la oscuridad total de la isla desierta, dos de los sabuesos más letales, listos para desgarrar un poder corrupto y gigante, finalmente mostraron sus colmillos hacia un único objetivo. En la cueva, el hombre sacó un pequeño dispositivo negro del bolsillo del jefe de los asesinos desmayado. Era un control remoto con una tosca antena. La presidenta Galván lo tomó. Su mirada brilló con agudeza. Un detonador para el chip del corazón. El mismo dispositivo con el que controlaban tu correa. El hombre añadió con indiferencia. Debe ser la herramienta de ejecución que el comandante le dio al jefe del equipo. Una cruel póliza de seguro en caso de que el hombre abandonado en la isla se convirtiera en una variable inesperada. Ante la crueldad del comandante, la presidenta Galván apretó los dientes y, sin dudarlo, estrelló el control remoto contra una roca. La carcasa se rompió, revelando una compleja placa de circuito. Conectó los cables de la placa al terminal de comunicaciones que había hackeado antes. Era el momento en que el arma real de la presidenta del consorcio de TI más importante de México brillaba con luz propia. Solo con este control no puedo eliminar el chip permanentemente. Necesito el equipo de precisión de mi laboratorio en tierra firme. Los dedos de Ximena tecleaban rápidamente en la pantalla del terminal. Pero puedo crear una interferencia de radio para bloquear temporalmente la señal de detonación. El problema es, la presidenta Galván miró al hombre con expresión seria. Para ajustar la frecuencia de bloqueo exacta, necesito la señal en tiempo real del chip en el momento en que se activa. Eso significa que tienes que ir tú mismo a la línea fronteriza de la isla y provocar el ataque al corazón. Era una apuesta peligrosa. Si fallaba, su corazón explotaría y moriría. Pero el hombre no dudó ni un segundo. Vamos. En la playa oscura, los dos subieron a la lancha de goma negra que habían traído los asesinos. El hombre arrancó bruscamente el motor. La lancha cortó las olas y se adentró en el mar oscuro como la boca de un lobo. A lo lejos, se divisaba una enorme zona de arrecifes que marcaba el límite de la isla. En el momento en que cruzaran esa línea, el chip en el corazón del hombre iniciaría el procedimiento de detonación. No reduzcas la velocidad. Atraviésalo directamente. El hombre aceleró el motor al máximo. La lancha se lanzó hacia la zona de arrecifes a una velocidad aterradora. La presidenta Galván, arrodillada en el suelo de la lancha que se sacudía, se aferró al terminal. En la pantalla, todavía no aparecía ninguna señal.
Fue en el momento en que la lancha superaba las violentas olas de la zona de arrecifes. De repente, un grito bestial brotó de la boca del hombre. Las venas de sus brazos, que sostenían el timón, se hincharon. Un dolor atroz había comenzado en su pecho izquierdo. El hombre se desplomó en el suelo. Su cuerpo se arqueó como un arco, sin poder respirar. Era un ataque terrible, como si los músculos de su corazón estuvieran siendo desgarrados. «Aguanta un poco más», gritó Ximena con urgencia. En la pantalla del terminal, finalmente, comenzaron a aparecer innumerables señales de advertencia rojas. El tiempo restante hasta la detonación era de solo 10 segundos. Los dedos de Ximena golpeaban la pantalla como si estuvieran poseídos. El agua fría del mar salpicaba y mojaba la pantalla, pero su concentración no flaqueó ni un ápice. 8 segundos para la detonación, 7 segundos. Los labios del hombre se pusieron azules. Sus ojos desenfocados miraban vagamente el cielo nocturno. La presidenta Galván apretó los dientes con fuerza. Finalmente, introdujo el último código de hackeo inverso y pulsó el botón de transmisión con fuerza. «¡Bloqueado!». Con su grito decidido, todas las señales rojas en la pantalla del terminal cambiaron a un verde de seguridad. Al mismo tiempo, el cuerpo del hombre moribundo cayó al suelo con un golpe seco. La lancha ya había salido por completo de la zona de arrecifes y navegaba por el mar abierto. Habían cruzado perfectamente el límite de la isla. El hombre, respirando agitadamente, se agarró el pecho. El dolor desgarrador había desaparecido como por arte de magia. Su corazón no había explotado. Lentamente, se incorporó. La brisa fría del mar le rozó la cara. Era el aire de la libertad perfecta, una sensación que no había experimentado en años. La presidenta Galván, secándose el sudor de la frente, se dejó caer exhausta. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Te lo dije. Te dije que saldríamos de aquí con vida». El hombre la miró en silencio. En sus ojos, antes indiferentes, por primera vez, brillaba una profunda solidaridad y una pesada gratitud. El hombre volvió a tomar el timón de la lancha. «¿Cuánto tardaremos en llegar a tierra firme?» «A máxima velocidad. Llegaremos directamente a mi laboratorio secreto en menos de 8 horas. Allí te arrancaré por completo ese maldito chip». El hombre tiró con fuerza del acelerador del motor. La lancha cortó el mar nocturno, levantando una estela de espuma blanca. La máquina de matar abandonada por su país y la magnate de Ti que casi lo pierde todo. Los ojos de ambos, que habían escapado del infierno salvaje, ahora brillaban ferozmente hacia un único lugar. Hacia la tierra firme, donde les esperaba la correa del comandante de Tártaro. Al amanecer, entre la densa niebla marina, en un muelle abandonado de la costa, una lancha de goma negra con el motor apagado se deslizó hasta el embarcadero. El hombre fue el primero en saltar a tierra. Ató firmemente la áspera cuerda a un pilar de acero y luego extendió en silencio su mano hacia la presidenta Galván, que estaba en la lancha. Ella tomó esa mano áspera y tosca y subió al rompeolas. La sensación del hormigón firme y sin vibraciones bajo sus pies. Era la tierra de la civilización que pisaba por primera vez en días. El viento marino era frío, pero el alivio de haber escapado del infierno salvaje hizo que su cuerpo helado temblara ligeramente. La presidenta Galván escudriñó rápidamente los alrededores. En un rincón del muelle completamente desierto, vio una cabina telefónica pública oxidada. «Vamos allí». Entró en la cabina y sacó el terminal militar del equipo de asesinos que había conseguido en la isla. Arrancó bruscamente el panel inferior del teléfono público y conectó directamente los cables del terminal a la línea telefónica. Los movimientos de la presidenta del consorcio de Ti no mostraron la menor vacilación. Para evitar el rastreo, introdujo rápidamente un código que ocultaba la dirección de origen, desviando la llamada docenas de veces para que fuera imposible saber desde dónde se hacía. Cuando todo estuvo listo, marcó el número de la red de contacto de emergencia de más alto nivel, que solo ella y una persona más compartían. Antes de que sonara el segundo tono, una voz respondió: «Soy yo». Una sola palabra, corta y seca, de la presidenta Galván. Al otro lado de la línea, solo se oyó el sonido de alguien conteniendo la respiración durante un rato. Luego, una voz temblorosa, como el llanto reprimido de una bestia, fluyó: «Señora presidenta, sabía que estaba viva. Iré a buscarla de inmediato». Exactamente 40 minutos después, atravesando la niebla marina y levantando una nube de polvo, una camioneta SUV negra con los cristales tintados se deslizó hacia el puerto. Tan pronto como el coche se detuvo, la puerta del conductor se abrió bruscamente. Una mujer con el pelo corto y un traje negro saltó. Era la persona de mayor confianza de la presidenta Galván y la jefa de su equipo de seguridad y secretaria personal.
El estado de la jefa de seguridad, un exmiembro de las fuerzas especiales, no parecía bueno. Tenía una cicatriz de sutura claramente visible en la frente y, cada vez que daba un paso, cojeaba ligeramente de la pierna derecha. La jefa de seguridad no había embarcado en el jet privado porque sus horarios de viaje no coincidieron, pero el precio de haber sobrevivido fue duro. Mientras rastreaba por su cuenta el paradero de la presidenta, fue atacada por un grupo armado de identidad desconocida, y de ahí sus heridas. La jefa de seguridad había resistido con la firme convicción de que la presidenta debía estar viva, protegiendo en silencio una empresa llena de traidores y continuando con la búsqueda secreta. La jefa de seguridad se paró frente a la presidenta Galván. A diferencia de sus ojos enrojecidos, su postura erguida no vaciló ni un ápice. Se inclinó profundamente. Me alegro de que haya vuelto. Siento haber tardado. La presidenta Galván se acercó y le dio 2 palmadas firmes en el hombro. Era una señal de confianza más segura que cualquier largo consuelo. Has sobrevivido. Buen trabajo. En ese momento, la mirada penetrante de la jefa de seguridad se dirigió al hombre que estaba detrás de la presidenta Galván. El cuerpo de la jefa de seguridad se tensó instintivamente y su mano se dirigió a la empuñadura de la pistola en su cintura. Había detectado de inmediato la extraña y abrumadora intención asesina que emanaba del hombre. Definitivamente, no era un civil. La presidenta Galván levantó ligeramente la mano para detenerla. Baja la guardia. Este hombre me salvó. Es quien tiene mi vida en sus manos. La jefa de seguridad no apartó del todo su mirada de desconfianza hacia el hombre, pero pronto quitó la mano de la pistola y abrió la puerta trasera del coche. El grupo subió inmediatamente a la camioneta. El hombre se sentó en silencio en el asiento del copiloto, observando agudamente los alrededores a través de los espejos. Cuando el coche comenzó a moverse de nuevo en la oscuridad, la presidenta Galván habló. Informe de situación. La jefa de seguridad, al volante, comenzó a informar con frialdad. Señora presidenta, justo después del anuncio de su desaparición, alguien comenzó a moverse sistemáticamente para apoderarse de la empresa. Rastree al cerebro de la operación hasta el final. La mirada de la presidenta Galván se volvió gélida. ¿Descubriste quién era? La jefa de seguridad miró por el retrovisor al hombre del asiento del copiloto por un momento y luego continuó. Finalmente, siguiendo las pistas, el nombre que apareció fue el de una unidad clandestina e irregular llamada Tártaro. Un pesado silencio se apoderó del coche. Era el momento en que todas las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. El comandante de Tártaro no solo había abandonado al hombre para encubrir sus delitos de tráfico de armas. Había instalado explosivos en el jet privado para apropiarse de la avanzada tecnología y el inmenso capital del gigante de TI de la presidenta Galván, preparando meticulosamente una adquisición corporativa legal. El que había criado a un monstruo en las sombras del Estado ahora intentaba devorar por completo incluso el poder económico. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de la presidenta Galván. Así que ese desgraciado comandante se atrevió a intentar saquear mi casa. La mandíbula del hombre sentado en el asiento del copiloto también se tensó. El enemigo era exactamente el mismo. El vehículo salió de la ciudad y entró en un polígono industrial abandonado y desolado en las afueras. Por fuera, parecía un almacén abandonado y con goteras. Pero cuando la jefa de seguridad pulsó un control remoto, una gruesa persiana de acero se abrió, revelando un búnker de alta tecnología con un sistema de seguridad de última generación oculto en su interior. Era el último refugio seguro que la jefa de seguridad había construido en secreto en previsión de que la empresa cayera en manos enemigas. El coche se detuvo dentro del búnker. En las paredes, docenas de servidores y monitores brillaban fríamente. En el centro del búnker, había una cama médica improvisada equipada con luces quirúrgicas y un escáner médico de última generación. La presidenta Galván bajó del coche y se volvió hacia el hombre del asiento del copiloto. Una intensa determinación ardía en sus ojos. Antes de empezar la casa, cumplamos la promesa, señaló la cama de operaciones. Esa maldita correa que tienes en el corazón la cortaremos aquí y ahora. Por completo. El hombre bajó del coche. Su mirada serena se dirigió a la cama de operaciones brillantemente iluminada. Se acercaba el momento de romper por completo con su pasado infernal y renacer como un feroz sabueso. Dentro del búnker secreto, solo el sonido del monitor de ritmo cardíaco, que sonaba a intervalos regulares, cortaba el aire frío. Sobre la cama de operaciones improvisada yacía el hombre. Los médicos secretos de más alto nivel del grupo Galván, que se habían unido sigilosamente tras la llamada de emergencia de la presidenta, comenzaron la cirugía. A su lado, la presidenta Galván, con un ordenador portátil, observaba el monitor con los ojos inyectados en sangre.
Era una tarea asfixiante en la que tenía que sobreescribir en tiempo real los códigos de defensa para evitar que el protocolo del chip se activara en el momento en que el bisturí se acercara al microchip cerca del corazón. Ahora, sáquenlo. Al grito decidido de la presidenta Galván, las pinzas del equipo médico extrajeron el chip con precisión. Un pequeño chip ensangrentado cayó sobre una bandeja de metal con un tintineo. El dedo de la presidenta Galván golpeó con fuerza la tecla de entrada final. La luz roja intermitente del chip se apagó fríamente y se extinguió por completo. La operación ha sido un éxito. La voz de alivio del equipo médico llenó el búnker. La presidenta Galván se apartó el pelo empapado de sudor y miró en silencio al hombre que yacía en la mesa de operaciones. Unas horas más tarde, el hombre, al despertar de la anestesia, abrió lentamente los ojos. Lo primero que hizo fue palparse el pecho. Aunque estaba cubierto con una gruesa gasa, la terrible y fría sensación de cuerpo extraño que había oprimido su respiración durante años había desaparecido por completo. El hombre se incorporó y respiró profundamente. El aire frío del búnker llenó sus pulmones hasta lo más profundo. Él, que había estado atado a una correa invisible sin saber cuándo moriría, finalmente había recuperado su libertad total. La presidenta Galván se acercó a la cama de operaciones. He cumplido mi promesa. Ante sus palabras indiferentes, el hombre asintió lentamente. La mirada del hombre ya no era la de la bestia salvaje e indiferente que había conocido en la isla. Era firme, profunda y ardía ferozmente. El hombre se bajó de la cama de operaciones y se puso de pie firmemente. Ahora es mi turno. La voz grave y profunda del hombre resonó en el búnker. Usted me quitó la correa. Ahora yo le devolveré lo que ha perdido. Y también cortaré mi propio pasado sucio. El hombre miró directamente a la presidenta Galván y añadió con pesadez. Con gusto seré su espada. Esa declaración fue la señal de salida para la caza más cruel y perfecta contra el comandante corrupto, por sus subordinados que murieron injustamente y por la mirada de aquel niño que vio en el Medio Oriente. De acuerdo. Cuando la presidenta Galván asintió, la jefa de seguridad, que estaba detrás, dio un paso al frente. Reconoció su huella dactilar en el panel de seguridad de la pared del búnker. Con un pesado sonido mecánico, la pared de acero se abrió a ambos lados. En su interior, un arsenal táctico de última generación, de un negro mate, que la jefa de seguridad había preparado en secreto durante mucho tiempo para proteger a la empresa y a la presidenta, estaba abarrotado. El hombre caminó hacia el arsenal. Con movimientos precisos, se puso un chaleco táctico negro. Se aseguró un cuchillo táctico polivalente en la cintura y deslizó una pistola con silenciador en la funda de su muslo. Las manos del hombre se movían con rapidez y precisión. El sonido frío y meticuloso del metal al acoplar cargadores y preparar el equipo aumentó la tensión en el búnker de forma explosiva. La mirada de la jefa de seguridad también brillaba con agudeza. Ella también se equipó. Yo me encargaré del respaldo táctico, de asegurar la ruta de escape y de mantener la red de comunicación interna. La jefa de seguridad le entregó al hombre un pequeño comunicador de oído. El hombre se lo colocó en la oreja y asintió levemente. La presidenta Galván se sentó frente al controlador del servidor principal en el centro del búnker. Docenas de grandes monitores se encendieron al unísono, mostrando planos en 3D de la base de Tártaro y las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores. Su base es una fortaleza subterránea disfrazada de una planta de tratamiento de aguas residuales abandonada en las afueras de la ciudad. El camino hacia el corazón del enemigo, sus ojos y oídos yo los paralizaré por completo. El hombre que destrozaría las defensas enemigas con una fuerza abrumadora. La jefa de seguridad que protegería perfectamente su espalda con tácticas precisas. La presidenta Galván que tomaría el control del sistema de la fortaleza con un hackeo avanzado y evaporaría el capital del enemigo. El trío más perfecto y letal para destrozar la fortaleza del poder gigante que parecía inexpugnable, finalmente había formado sus frías filas. Las miradas de los tres se fijaron simultáneamente en la base de Tártaro en el monitor. El telón del sangriento segundo acto de la venganza finalmente se había levantado. Una enorme planta de tratamiento de aguas residuales abandonada en las afueras de la ciudad. La estructura de hormigón, sumida en una oscuridad tan densa como la tinta, parecía a simple vista una simple y monstruosa ruina. Pero decenas de metros bajo tierra, la base de la unidad clandestina Tártaro, que había estado criando monstruos durante décadas a espaldas del Estado, se extendía como una enorme serpiente. En el denso bosque que rodeaba la planta, dentro de un vehículo de mando negro con el motor apagado, los dedos de la presidenta Galván volaban sobre el teclado como si danzaran. Solo la fría luz del monitor iluminaba sus agudos ojos. El primer objetivo era cegar y ensordecer por completo la fortaleza. Cortafuegos externó superado.
accediendo a la red interna. La voz seca de Ximena se transmitió por la red de comunicación. Pronto, docenas de imágenes de las cámaras de seguridad internas aparecieron en la pantalla del monitor como una cascada. El laberíntico pasillo que conducía al subsuelo, la ubicación en tiempo real de los guardias armados, e incluso sus horarios de cambio de turno. Todos los latidos del corazón de Tártaro estaban expuestos en la palma de la mano de la presidenta Galván. Control del sistema completado. A partir de ahora, cegaré sus ojos. Procedan. Apenas cayó la fría señal de la presidenta Galván, dos figuras se separaron silenciosamente de la densa sombra del muro exterior de la planta. Eran el hombre y la jefa de seguridad, armados de pies a cabeza con trajes tácticos de un negro mate. Las suelas de goma especiales de sus botas tácticas no producían ni el más mínimo sonido sobre el áspero suelo de cemento, como si fueran fantasmas. Dos guardias en la puerta de entrada camuflada, armados con subfusiles con silenciador. El informe de Ximena llegó nítidamente a través del comunicador. El hombre se detuvo y, levantando dos dedos, señaló hacia adelante. La jefa de seguridad asintió brevemente y se deslizó hacia el punto ciego de una enorme tubería de drenaje a la derecha. Era una señal táctica perfecta que no requería ni una palabra. Los dos guardias, fumando y charlando frente a la puerta de acero, no vieron nada. Desde una gruesa tubería en el techo, fuera de su campo de visión, el hombre saltó al suelo sin hacer ruido como una pantera negra gigante. Su grueso antebrazo rodeó con fuerza el cuello del guardia de la derecha. El cuerpo del guardia se paralizó. Una llave de estrangulamiento perfecta. El guardia, con la arteria carótida bloqueada, no pudo ni gritar mientras se agitaba en el aire antes de que sus ojos se pusieran en blanco. Simultáneamente, la jefa de seguridad, saliendo del punto ciego de la derecha, desvió el cañón del arma del guardia restante y se abalanzó sobre él. Su rodilla golpeó con precisión y sin piedad el plexo solar del guardia. Los ojos del guardia se abrieron de par en par por el impacto. Mientras caía, sin aliento y doblándose por la cintura, la pesada porra de la jefa de seguridad le golpeó la nuca. Los dos cuerpos cayeron al suelo como muñecos de trapo, sin hacer ruido. En solo 3 segundos y medio, una neutralización perfecta y seca, sin permitir un solo disparo. El hombre arrastró a los guardias inconscientes a un rincón oscuro. La jefa de seguridad, con una habilidad familiar, les quitó las armas y las radios. Era una coordinación tan precisa y letal que era imposible creer que se hubieran conocido por primera vez hacía solo unos días en una isla desierta. La fuerza abrumadora del hombre abriéndose paso por el frente y el respaldo táctico de la jefa de seguridad cubriendo la retaguardia. Era un conjunto escalofriante que solo los verdaderos profesionales, curtidos en los campos de batalla más extremos, podían mostrar. Entrada despejada. Bajando al sótano. La voz grave y áspera del hombre resonó en el comunicador. Los dos se deslizaron rápidamente por la larga y fría escalera de hormigón que conducía a la fortaleza subterránea. La presidenta Galván siguió mostrando en los monitores de la sala de control central las imágenes vacías de las cámaras de seguridad de las zonas por las que pasaban, con un retraso de 5 minutos. Los operadores de monitores, sin tener ni idea de que los intrusos estaban a punto de llegar, miraban las pantallas con la mente en blanco. Sótano nivel 2. Pasillo principal. Deténganse. Patrulla de 4 hombres aproximándose en el cruce de adelante. Distancia, 15 metros. Ante la advertencia de Ximena, el hombre y la jefa de seguridad se pegaron a la pared del pasillo. El pesado sonido de las botas militares resonó en el pasillo. Eran los agentes armados regulares de Tártaro, sin darse cuenta de la sombra de la muerte que se cernía sobre ellos. Bromeaban entre sí. Apagaré las luces durante 3 segundos. 3, 2, 1. Las brillantes luces fluorescentes blancas del pasillo subterráneo se apagaron al unísono con un breve zumbido eléctrico. En la oscuridad total, ¿qué pasa? Un apagón. La patrulla, desconcertada, intentó encender sus linternas tácticas. En ese instante, 2 figuras se lanzaron simultáneamente desde la oscuridad. El puño del hombre cortó la penumbra y golpeó con fuerza la mandíbula del agente que iba en cabeza. El cuerpo del agente, con el cerebro sacudido, se elevó en el aire antes de caer. En ese momento, el hombre, girando con fluidez, pateó la parte posterior de la rodilla del segundo agente. El agente, que perdió el equilibrio y cayó, vio cómo le dislocaban bruscamente la articulación del hombro. El sordo sonido de la articulación rompiéndose rasgó la oscuridad. Cuando el agente, sin aliento, intentó gritar, la jefa de seguridad se abalanzó, le tapó la boca y lo aplastó contra el suelo. Sin detenerse, la jefa de seguridad se lanzó sin piedad contra los 2 agentes restantes. Su patada, que cortó el estrecho pasillo,
golpeó con precisión la sien de un agente. El último agente, aterrorizado, intentó apretar el gatillo, pero la enorme mano del hombre ya había desviado el cañón de su arma hacia el techo. El pesado codo del hombre se clavó como un rayo en el plexo solar del agente. Cuando las luces se encendieron de nuevo, en el pasillo solo yacían los 4 miembros de la patrulla, jadeando y desmayados. Sus armas con silenciador estaban esparcidas por el suelo. No se derramó ni una gota de sangre, pero los cuerpos inconscientes y las articulaciones neutralizadas, que les impedirían volver a levantarse, demostraban la trayectoria despiadada de los dos. El hombre, sin que su respiración se alterara, pasó por encima de los enemigos caídos. La jefa de seguridad, con el rostro impecable, guardó su porra y lo siguió de cerca. Si el hombre rompía el frente con una fuerza abrumadora, ella cubría los puntos ciegos y limpiaba la retaguardia a la perfección. Era una caza eficiente, despiadada y tan precisa como un engranaje. En el camino hacia el corazón de la fortaleza, los cuerpos de los agentes clandestinos inconscientes se amontonaban como lápidas. La fortaleza inexpugnable, que no había sido perturbada por nadie durante décadas, estaba siendo violada sin piedad por solo 2 intrusos y un hacker genial. Sótano nivel 4, el abismo más profundo de Tártaro. Una enorme puerta de acero, rodeada por un grueso muro insonorizado, apareció al final del pasillo. Era la sala de control principal, donde se escondía el origen de todo el mal, el comandante. A través del comunicador, se oyó el cese del tecleo furioso de la presidenta Galván, y su voz fría y decidida resonó en el oído del hombre. Quedan 2 pasillos para la sala de control. El hombre sacó la pistola de la funda de su muslo. El sonido metálico y frío de la corredera al ser accionada resonó en el pasillo. Los afilados colmillos del sabueso estaban a punto de clavarse en el corazón del mal. Sótano nivel 4, el corazón de Tártaro. El último pasillo recto que conducía a la sala de control central. Al final del frío corredor de hormigón, donde hasta el aire parecía pesado, una maciza puerta de acero estaba firmemente cerrada. Y frente a ella, 6 agentes clandestinos, completamente armados con subfusiles con silenciador, habían formado una barricada. ¡Alto! Arrojen las armas y ríndanse. Una voz joven pero firme se oyó a través de una máscara de gas. Eran los agentes activos de Tártaro. No eran la basura de asesinos que habían ido a la isla, ni guardias privados corruptos. Eran jóvenes subalternos que creían firmemente estar luchando por su patria bajo la bandera de una orden de Estado, sin siquiera soñar con la existencia de la sucia avaricia del comandante y sus fondos ilícitos. Eran simplemente escudos humanos arriesgando sus vidas por la orden de su superior. El paso del hombre se detuvo. De un vistazo, leyó la formación defensiva que sus subalternos habían montado. Era la misma formación táctica que él mismo les había enseñado y entrenado con dureza en el pasado. Su mirada se ensombreció. Sacó fríamente la pistola de la funda de su muslo. Los tensos agentes subalternos pusieron sus dedos en los gatillos y le apuntaron. Pero el hombre no apuntó hacia ellos. Con un gesto indiferente, quitó el cargador, lo arrojó al suelo y lanzó la pistola a un rincón del pasillo. Incluso se quitó el cuchillo táctico de la cintura y lo dejó en el suelo. Estaba completamente desarmado. La jefa de seguridad lo miró con asombro, pero el hombre, sin decir palabra, siguió caminando hacia adelante. No eran los pasos de un sabueso que venía a cortar el aliento del enemigo, sino los pasos pesados de un superior que intentaba detener a sus subalternos perdidos. Con el grito desconcertado del agente que lideraba la formación, los agentes se abalanzaron, pero el hombre ya no estaba allí. Su enorme cuerpo se deslizó por el suelo como una pantera y se metió en medio de la línea de defensa. La palma de su mano golpeó con fuerza el cañón del arma del primer agente, desviando su trayectoria. Al mismo tiempo, su pie barrió el eje de equilibrio del agente, derribándolo. Antes de que el agente, que cayó con fuerza al suelo, pudiera sentir dolor, los dedos del hombre presionaron con precisión un punto vital en su nuca. Inconsciente en 2 segundos. Una neutralización suave y perfecta, sin romper huesos ni derramar sangre. Empujen. Abran espacio. El resto de los agentes, blandiendo porras, se abalanzaron desde todas las direcciones. Pero la diferencia de habilidad era abrumadora. El hombre desvió ligeramente la trayectoria de las porras con el dorso de la mano, e inmediatamente después, controló las articulaciones de sus oponentes y los derribó. No hubo golpes. Solo una técnica de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel que consistía en quitar el centro de gravedad e interrumpir la circulación para inducir la inconsciencia. En los movimientos del hombre no había vacilación, pero tampoco intención asesina. Al contrario,
Era una lucha extraña y compasiva en la que controlaba su fuerza y absorbía los impactos para no herir a los subalternos que se abalanzaban sobre él. Apenas había pasado un minuto entre sonidos sordos y ligeros. En el estrecho pasillo, 5 agentes de élite yacían en el suelo, como si estuvieran profundamente dormidos. Solo el líder del escuadrón, que estaba a cargo de la defensa, permanecía de pie, respirando agitadamente. El líder, con las manos temblorosas, agarró su porra y cargó, pero el hombre no lo esquivó. Su mano fuerte y áspera atrapó la muñeca del líder como una serpiente. El hombre tiró del cuerpo del líder y lo empujó con fuerza contra la pared. La porra cayó al suelo con un ruido metálico. Con una mano, el hombre le arrancó bruscamente la máscara de gas. El rostro que apareció debajo de la máscara, empapado en sudor, el de un joven agente, miraba aturdido a la enorme sombra que lo había sometido. Y en ese instante, las pupilas del agente comenzaron a temblar violentamente, como si hubiera un terremoto. Jefe, los labios del agente temblaron. Jefe, la leyenda de la unidad, de quien se decía que había sido ejecutado por desobediencia. El superior, con aspecto de tigre, que le había enseñado a empuñar un arma por primera vez y le había enseñado tácticas. A quien más admiraba y respetaba. Estaba vivo frente a él. ¿Jefe está vivo? La voz del agente se quebró, desgarrada por la confusión y el asombro. Ante la increíble realidad, sus piernas perdieron fuerza y vacilaron. El hombre aflojó la mano con la que sujetaba el cuello del subalterno que lo miraba. Su mano áspera y tosca le dio 2 palmadas pesadas en el hombro, y con una voz más seca que nunca, pero cargada de un peso que llegaba hasta los huesos, dijo brevemente: ese comandante al que proteges arriesgando tu vida comprueba por ti mismo lo que ha estado haciendo. La mirada fría del hombre se dirigió a la puerta de acero firmemente cerrada. Un pesado silencio se apoderó del pasillo. La presidenta Galván, que observaba la situación desde el comunicador, y la jefa de seguridad, que cubría la retaguardia, contuvieron la respiración. La mente del joven agente estaba a punto de explotar por la confusión, pero la mirada honesta de su superior contenía el peso de una verdad más pesada que cualquier orden del Estado. El joven agente, finalmente, con mano temblorosa, sacó la pistola que le quedaba en la cintura y la dejó en el suelo. Con pasos vacilantes, se acercó al panel de control principal junto a la puerta de acero. Pasó su tarjeta de seguridad y reconoció su huella dactilar. Con un breve sonido electrónico, la pesada puerta de acero que protegía el corazón de la fortaleza comenzó a abrirse lentamente a ambos lados. Finalmente, todas las barreras defensivas habían sido derribadas. Por la rendija de la puerta que se abría, se reveló el rostro desagradable del comandante, de pie frente al monitor con expresión de pánico. El hombre recogió la pistola que había arrojado al suelo y accionó la corredera. La mirada afilada del sabueso finalmente apuntó directamente al cuello de su presa. La pesada puerta de acero, con un agudo chirrido metálico, se abrió por completo a ambos lados. En el corazón de la fortaleza subterránea, la sala de control principal. Entre la fría luz azul que emanaba de docenas de grandes monitores, un hombre introducía frenéticamente fajos de documentos en una trituradora de papel. Era el poder absoluto de Tártaro, el comandante. Al cesar por completo los sonidos de combate que venían de fuera, con el rostro pálido, solo pensaba en destruir pruebas y escapar. ¿Quién es? Dispárenle ahora mismo. El comandante, que se giraba para sacar su pistola, se quedó paralizado con la mano en el aire. En el umbral, una sombra gigantesca, una sombra fría e imponente, cubierta de sangre y polvo, como si hubiera salido del fondo del infierno. Las pupilas del comandante se dilataron hasta casi rasgarse. ¿Cómo es que estás vivo? Tienes un chip en el corazón. ¿Cómo has podido volver con vida? La voz del comandante se quebró como el chirrido del metal. De sus manos temblorosas de terror, la pistola que sostenía cayó al suelo. El hombre no respondió. Simplemente, con pasos pesados y secos, caminó lentamente, muy lentamente, hacia el comandante. No te acerques. Quédate ahí. A medida que el hombre se acercaba, el aire de la sala de control parecía congelarse. El comandante, retrocediendo, chocó contra el escritorio de los monitores y cayó al suelo de forma patética. El verdadero rostro del arrogante hombre de poder, que había pasado toda su vida escondido tras las sombras del Estado, moviendo las vidas de las personas como si fueran piezas de ajedrez, era así de miserable y patético. Cuando el abrumador terror de la muerte lo invadió, el comandante comenzó a gritar instintivamente. ¿Crees que puedes tocarme y salir ileso? ¿Sabes cuánto poder y conexiones tengo? Si abro la boca, la presidencia, el Ministerio de Defensa, todo caerá.
Cuando las amenazas no funcionaron, comenzó a suplicar con una sonrisa servil. Sí, lo siento. La misión del Medio Oriente me cedí. Te compensaré. Tengo una cuenta a mi nombre en un banco suizo. Hay 50.000 millones. Te daré la mitad. No, llévatelo todo. Conviértete en mi mano derecha y tomemos el control de Tártaro juntos. El hombre seguía sin decir una palabra. Se acercó hasta el comandante, que estaba postrado en el suelo, y miró ese rostro desagradable que le suplicaba, como si mirara a un insecto, con una frialdad y una indiferencia absolutas. El hombre sacó la pistola de su muslo. El comandante, aterrorizado, comenzó a frotarse las manos en señal de súplica. Perdóname la vida, por favor. Solo perdóname la vida. Fue todo culpa mía. El hombre no accionó la corredera de la pistola. En cambio, quitó el dedo del gatillo y volvió a guardar el arma en la funda. Era un silencio cargado de un desprecio y una desdén absolutos. Como si hasta una bala fuera un desperdicio para esa basura. Fue en ese preciso instante. Del altavoz principal del techo de la sala de control sonó un agudo chillido que perforó los oídos. Y una voz de mujer, clara y fría, resonó por toda la sala. Las negociaciones han terminado. Comandante. Era la presidenta Galván, que había tomado el control total de la red de comunicación interna desde el vehículo de mando. Soy la presidenta del consorcio de ti que intentaste devorar sin medir las consecuencias. Y la nueva empleadora del hombre que abandonaste. El comandante, con expresión desconcertada, miraba alternativamente al altavoz del techo y al hombre, fuera de la planta de tratamiento. En el vehículo de mando, los ojos de la presidenta Galván brillaban ferozmente hacia el monitor. Su dedo estaba posado ligeramente sobre la tecla de entrada del teclado. Es usted un necio. Creyó que el dinero y el poder lo protegerían. Pero en el mundo digital, todo eso no es más que un montón de datos. El dedo de la presidenta Galván pulsó la tecla de entrada con un sonido seco y enérgico. Al instante, las docenas de pantallas de monitor que llenaban la pared de la sala de control se tiñeron de rojo. Las cuentas de fondos secretos en el extranjero que el comandante había acumulado durante toda su vida aparecieron en las pantallas. Y cada vez que el dedo de Ximena se movía, miles de millones de pesos se dispersaban en cientos de cuentas virtuales de todo el mundo, desintegrándose en polvo imposible de rastrear. No, mi dinero, gritó el comandante, arrastrándose hacia los monitores, como si vomitara sangre. Esto no ha terminado. La voz fría y decidida de la presidenta Galván volvió a sonar por el altavoz. El archivo de audio de su orden de masacre para volar la escuela de civiles en el Medio Oriente, los libros de contabilidad del tráfico ilegal de armas y todos los documentos secretos sobre cómo ha explotado y matado a jóvenes agentes en nombre del Estado. La presidenta Galván volvió a pulsar, esta vez con mucha más pesadez y firmeza, una segunda tecla de entrada. En las pantallas de la sala de control apareció una enorme barra de progreso que decía transmitiendo. Acabo de enviarlo simultáneamente a la Presidencia de la República, a la Fiscalía General y a las principales agencias de noticias del mundo. No hay forma de detenerlo. Transmisión completada. Todo ha terminado. El dinero negro acumulado durante décadas, el poder omnímodo, los secretos desagradables que creía que nunca saldrían a la luz. No quedó ni una pizca de nada. Una condena a muerte social mucho más terrible y completa que la muerte física. La cuchilla de la guillotina digital más moderna y cruel había cortado limpiamente el cuello del comandante, como una cáscara vacía de la que se ha escapado el alma. El comandante yacía en el suelo. El hombre ya ni siquiera lo miraba. Se dio la vuelta sin vacilar y salió de la sala de control. La caza feroz y sangrienta del sabueso había terminado por fin, de forma impecable. El estridente sonido de las sirenas militares desgarró brutalmente el silencio del amanecer en la fortaleza. De hecho, una hora antes de enviar las pruebas a los medios de comunicación, la presidenta Galván ya había hecho una denuncia secreta a la Fiscalía Militar. Había preparado un equipo de arresto en las afueras de la planta de tratamiento para que la orden de detención pudiera ejecutarse inmediatamente en cuanto llegaran los archivos de prueba. Con el sonido de los helicópteros, un equipo especial de arresto de la Fiscalía Militar, completamente armado, irrumpió en la fortaleza subterránea como una tormenta. No voy a salir. ¿No saben quién soy? Comuníquenme con el secretario. El comandante de Tártaro, que había gobernado desde las sombras durante décadas, fue sacado a rastras por el equipo de arresto, con las manos frías esposadas. Con los ojos inyectados en sangre, escupía a su alrededor y se resistía, pero ya no había nadie que le temiera. El dinero ilícito se había evaporado y las pruebas de la terrible masacre y la corrupción habían sido expuestas al mundo.
El final del depredador que había estado en la cima del poder era tan miserable y patético como el de un animal arrastrado al matadero. Era el momento en que la podrida unidad llamada Tártaro también entraba en su proceso de desmantelamiento eterno. Mientras tanto, en la sala de control subterránea, los agentes clandestinos desarmados permanecían de pie con expresión de aturdimiento. Sus miradas estaban fijas en los grandes monitores que llenaban las paredes. En las pantallas se veían claramente los libros de contabilidad del tráfico ilegal de armas por valor de miles de millones del comandante y su orden de volar una zona civil. Eran jóvenes que creían firmemente estar derramando su sangre por su país y su gente, pero se dieron cuenta de que todo su orgullo y lealtad habían sido en realidad un completo fraude para el enriquecimiento de un solo hombre, el comandante. Algunos agentes se desplomaron sin fuerzas. La desolación y la traición oprimían la sala de control. A algunos se les doblaron las piernas por la sensación de vacío y cayeron de rodillas, mientras que otros golpeaban la pared de hormigón hasta que sus puños sangraron. El recuerdo de los compañeros que murieron injustamente les provocó un llanto silencioso. El hombre se acercó a ellos. La unidad que lo había encarcelado y tratado de matar, los subalternos que hasta hace poco le apuntaban con sus armas. Pero en la mirada seca del hombre no había ni rastro de resentimiento ni de la arrogancia del vencedor. Conocía mejor que nadie el peso de la desesperación que deben soportar los soldados que viven y mueren por las órdenes. El hombre se paró frente al joven agente con el que se había enfrentado antes, su subalterno más querido. El subalterno mantenía la cabeza gacha, con los hombros temblando. La culpa de haber estado a punto de matar a su superior con sus propias manos y la vergüenza de enfrentarse a la verdad lo aplastaban. «Levanta la cabeza». La voz grave y pesada del hombre resonó. El subalterno levantó la mirada hacia él, con los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. «No culpes al país. Solo os engañaron». La mirada del hombre recorrió lentamente a todos los agentes sumidos en la tristeza. «Pero grabad y recordad para siempre esta verdad que habéis visto claramente hoy». En la silenciosa sala de control, la voz firme del hombre resonó como un pozo profundo. «Convertíos en soldados que sepan bajar el arma ante una orden equivocada. Esa es la verdadera lealtad». Esa frase corta y pesada, el legendario superior que había vuelto del infierno, era el último faro y el más cálido consuelo para sus subalternos perdidos y destrozados. Los jóvenes agentes, sin secarse las lágrimas que corrían por sus mejillas, se pusieron en posición de firmes. Y en silencio, ofrecieron el saludo más reverente a la enorme espalda del hombre que se alejaba. El hombre salió de la sala de control. La jefa de seguridad, que vigilaba el pasillo, asintió brevemente hacia él. «La situación ha terminado. Subamos a la superficie. La presidenta nos está esperando». Los dos, dejando atrás la derruida fortaleza clandestina, subieron lentamente las escaleras que conducían a la superficie. Al salir de la planta de tratamiento, la presidenta Galván los esperaba frente al vehículo de mando. La densa oscuridad se había disipado y el amanecer comenzaba a despuntar. El aire fresco y frío de la madrugada, que penetraba en los pulmones, envolvió a los tres. El hombre se detuvo en seco. Con su mano áspera, se palpó suavemente el lado izquierdo del pecho. El chip que lo había oprimido durante años, sin saber cuándo podría explotar, ya no estaba. Por primera vez, su corazón latía tranquilamente, no como el de una máquina de matar, sino como el de una persona completa. Lentamente, el hombre levantó la cabeza y miró el cielo del amanecer que se aclaraba con un tono azulado. En su rostro, que había permanecido impasible como una roca ante la hoguera de la isla y ante docenas de asesinos, por primera vez, apareció una leve onda de emoción. Ese niño, de entre los labios agrietados del hombre se escapó un susurro muy bajo y solitario. «¿Estará bien?». La presidenta Galván se detuvo y se volvió para mirarlo. El pequeño niño desconocido del Medio Oriente que lo había llevado a rechazar la terrible orden de masacre del comandante, arriesgando su propia vida. El niño que le había ofrecido agua clara en una calle polvorienta a él, que era una máquina de matar. Aunque había perdido todo y había sido confinado en una isla infernal por proteger a ese niño, el hombre nunca se había arrepentido de su desobediencia. Solo la persistente duda de si el niño habría sobrevivido sin ser alcanzado por la explosión permanecía como un nudo en lo más profundo de su pecho. La humanidad más tierna y cálida del hombre, oculta a todos. La presidenta Galván se enfrentó en silencio a esa pesada sinceridad. Aunque había conocido a innumerables personas en el mundo del dinero y el poder, nunca había visto un alma tan tosca y noble. Una sonrisa, aunque tenue pero muy firme, se dibujó en sus labios. «Lo averiguaremos». La presidenta Galván se acercó al hombre y respondió en voz baja. «Es algo que yo puedo hacer». El hombre la miró.
Las miradas de las dos personas que se habían salvado la vida mutuamente se entrelazaron en silencio en el frío aire de la madrugada. La noche de venganza sangrienta había terminado por completo. El hombre, ahora liberado de su pesada correa, estaba a punto de recibir la mañana más cálida para dejar atrás la carga del pasado. El tiempo pasó. En el mundo que había sido barrido por una violenta tormenta, finalmente llegó la calma. La raíz podrida llamada Tártaro fue arrancada por completo. El comandante, en el tribunal, fue condenado a una pena grave, tan pesada como el poder que había ostentado toda su vida, y fue separado para siempre de la sociedad. La empresa de la presidenta Galván volvió a su curso normal y despegó brillantemente. A su lado, la leal jefa de seguridad seguía firme, y el joven agente que se había enfrentado a la verdad se quitó el traje clandestino y comenzó a caminar por la vida con un uniforme normal. Y el hombre, ya no es un sabueso atado a una correa invisible de alguien. El máximo responsable de la seguridad de toda la empresa de la presidenta Galván. Ese fue el nuevo nombre que se le dio. En una oficina del último piso, donde la cálida luz del sol de la tarde entraba a raudales por el ventanal, el hombre, vestido con un impecable traje azul marino, contemplaba la ciudad. El ser rudo y solitario que sangraba en la naturaleza salvaje de la isla ya no existía. No por la coacción de nadie, sino por su propia voluntad, había decidido permanecer al lado de la única persona que quería proteger durante el resto de su vida. Con un ligero golpe, la puerta de la oficina se abrió suavemente. Era la presidenta Galván. Con su impecable traje de negocios, tenía el aspecto inaccesible de siempre, pero la sonrisa que dedicaba al hombre era tan suave y cálida como el sol de primavera. La presidenta Galván se acercó al amplio escritorio del hombre. Lo que sostenía en la mano no eran documentos para firmar. Eran 2 billetes de avión juntos. El próximo mes, en nombre de nuestro grupo, comenzaremos la construcción de un gran centro educativo para niños en el Medio Oriente. La presidenta Galván dejó los billetes en silencio sobre el escritorio. El destino claramente impreso en los billetes. Era la misma ciudad desconocida del Medio Oriente que el hombre había enterrado en su terrible culpa. La mirada fija del hombre se posó en los billetes. La presidenta Galván, en lugar de acortar la distancia bruscamente, se quedó al otro lado del escritorio y observó en silencio los anchos hombros del hombre. Conociendo el peso del tiempo que él había soportado solo, su voz era infinitamente cuidadosa y tierna. Encontré noticias de ese niño. En un instante, la respiración del hombre se detuvo. Sus hombros, firmes como una roca, se tensaron visiblemente. Está vivo. No fue alcanzado por la explosión y creció sano y salvo. Ahora ya es un estudiante de secundaria. Las pupilas del hombre comenzaron a temblar ligeramente. La pequeña vida que había protegido arriesgando todo y cayendo en el infierno. Ante el hecho de que esa vida respiraba y crecía en algún lugar, el hombre no pudo decir nada y solo tragó saliva con dificultad. Era el momento en que la enorme roca que lo había aplastado toda su vida se desmoronaba en silencio. La presidenta Galván sonrió con claridad al hombre. Vamos juntos. Tienes que conocerlo en persona. En esas breves palabras había un significado mucho más profundo que un simple consuelo o un viaje de negocios. Era la confesión más madura y tierna de que ella cubriría su pasado más doloroso y caminaría a su lado hasta el final de todos los tiempos venideros. El hombre miró los billetes sobre el escritorio durante un largo rato, y lentamente, levantó la cabeza y se encontró con la mirada de la presidenta Galván. Ella era la persona que lo había sacado del infierno, la persona que había reconectado su aliento cortado. Y ahora, el único refugio que quería proteger con el resto de su vida. La mirada seca de aquel hombre, que había estado llena de sangre, había desaparecido por completo. En su lugar, un profundo afecto y una devoción feroz e incontenible por una mujer brillaban intensamente. Gracias. La voz grave y profunda del hombre estaba cargada de emoción. Por haberte conocido. Ante esa profunda y pesada sinceridad, la presidenta Galván desvió ligeramente la mirada y sonrió tímidamente. Detrás de la imagen siempre fría y orgullosa de la presidenta, se escondía el rostro claro de una mujer enamorada. El atardecer rojizo de la tarde entró por la ventana y los envolvió cálidamente. Entre ellos, no hacían falta más palabras, solo sus miradas intensas y silenciosas. Con eso solo, sus mundos ya se habían unido perfectamente en uno solo. 2 billetes de avión sobre el escritorio. La fecha de salida escrita en ellos era mañana mismo. ¿Qué les pareció el drama de hoy? La historia de un hombre que lo había perdido todo protegiendo a una mujer que lo tenía todo y superando juntos la crisis parece haber hecho latir nuestros corazones. También nos deja con la curiosidad sobre el amor abierto de los dos protagonistas. Seguiremos trayéndoles dramas que conmuevan el corazón. Gracias.